Hola, eh, soy Pablo Elian Hernández Bernstein y voy a hablarles un poco de lo que es el libro de Ciudad Antigua de Fustel de Coulanges. Aquí tengo mis notas para apoyarme y pues vamos a iniciar porque es muy largo. Para empezar, Fustel de Coulanges habla en general de lo que es Roma. Esa es la ciudad antigua. Para empezar, la religión y el surgimiento del derecho privado en el que lo antiguo influye en lo nuevo. Ahora sí, el libro primero. En Roma se consideraba la muerte como un mero cambio de vida, y esto inicia desde los indoeuropeos, que son los antepasados italianos y griegos. Los muertos eran enterrados y tratados como vivos en segundo plano más que como muertos tal cual. Es aquí en donde entra la gran importancia de los ritos y de las solemnidades. Capítulo uno. Voy a hacer una cita que viene ahí en el mismo libro, que es de Eurípides, Ifigenia en Tauride, de la página 157 a la 163. Sobre la tierra de la tumba, dice Ifigenia en Eurípides, derramo la leche, la miel, el vino, pues con esto se alegran los muertos. Esto habla sobre esto mismo que les he estado diciendo, sobre cómo al morirse no desaparece tal cual las personas, sino que pasan a un segundo plano de vida, en el que todavía tienen que ser alimentadas y ser cuidadas por los mismos familiares. Capítulo 2. El himno, cual griego consideraba al muerto como un ser divino que gozaba de la existencia bienaventurada. Es aquí en donde entran los lares, manes, genios. Nombre que los latinos le dieron a estos muertos que eran divinizadas por la muerte. Y era lo que los griegos anteriormente, antes de los latinos llamaban demonios o héroes. El capítulo 3. El fuego extinguido, vida extinguida. ¿Esto qué quiere decir? Que el fuego era considerado como un material fundamental de los ritos y de los dioses. Estos dioses, los lares, eran proveedores de comida en cada casa y también de bebida. Bueno, aquí les voy a leer un pequeño resumen que hice del primer capítulo. Bajo la piedra del hogar descansaba un antepasado, que el fuego se encendía para honrarlo, y que este fuego parecía conservar en él la vida o representaba su alma, siempre vigilante. Luego sigue el capítulo cuarto, que habla sobre cómo va de generación en generación, de varón en varón, y cómo de aquí surge la familia y las normas del derecho privado. Luciano decía, y es una cita que viene en el mismo libro de Fustel de Coulanges, que el muerto que no ha dejado hijos no recibe ofrendas y está expuesto a hambre perpetua. Esto habla igualmente retomando, sobre los muertos, cómo los muertos son adorados como dioses lares y cómo esas responsabilidades van pasando como de generación en generación, y cómo es cómo va surgiendo el derecho sucesorio y cómo va dando pie a lo que sería posteriormente el derecho privado. Bueno, aquí acaba el primer libro, luego sigue el segundo libro que habla sobre la familia. El capítulo uno habla sobre la concepción de lo que es la familia y cómo es lo que está cerca del mismo hogar. El capítulo 2 habla sobre el proceso del matrimonio, y esto tiene tres etapas, y es la primera, tienen que declarar a la hija entregada. Segundo, se lleva al hogar de donde se van a casar con rigurosas contraindicaciones. Y la tercera, se llega y se comparten alimentos. Es el proceso. Y en el matrimonio griego se le llama traditio, deductio, indomum y conjarreatio. Y en las leyes de Manu, noveno décimo, se dice que aquel a quien la naturaleza no ha conseguido hijos puede adoptar uno para que no cesen las ceremonias fúnebres. Esto siguiendo con la idea de la sucesión, y que va de varón en varón y cómo es de generación en generación.
Luego habla de la emancipación, o sacrorum de testatio, que es el hijo emancipado que ya no era ni para la religión, ni para el derecho, miembro de la familia. Esto es cuando pasa de, de la autoridad del pater a ya no pertenecer a ella. Luego, dos hombres podían llamarse parientes cuando tenían los mismos dioses, el mismo hogar, la misma comida fúnebre. Esto del pater familias lo veré un poquito más adelante. Y el germano era propietario de la cosecha, no de la tierra. Propiedad nacida y protegida por la misma religión. Religión surgiente de, de los mismos dioses domésticos. Luego, la persona que hereda, sea quien sea, está encargada de hacer las ofrendas sobre la tumba. Estas herencias de generación en generación. Se quiera o no, la sucesión le incumbe a la siguiente línea generacional. La regla para el culto es que se transmita de varón en varón, la regla para la herencia que siga el culto. Si no hay hijos, el padre heredaba al pariente más cercano, el cual debía casarse con la hija. El padre sin hijos varones, pero sí mujer, tenía derecho a exigirle tener hijos. Es una de las cosas medio turbias que podemos encontrar en el derecho antiguo, pero eran costumbres de allá. Luego los adoptados no heredan doble. Y el testamento surge que es una institución vagamente reconocida antes y al inicio de las 12 tablas. Luego habla un poco Fustel de lo que es el derecho indo de primogenitura, que es un derecho que es perteneciente igual al derecho romano. Este dice que el primogénito sienta por sus hermanos menores el afecto de un padre por sus hijos y que estos en reciprocidad le respeten como un padre. Luego habla de la familiae pater, hogar, señor, la religión doméstica. Esto es lo del pater, familia. Que más que tener que ver con la idea del padre tal cual, tenía más que ver con la propia autoridad. Ahora, este pater tenía varios derechos. Por ejemplo, tenía el derecho de reconocer o desconocer hijos, repudiar a la mujer, casar a la hija o al hijo. También tenía el derecho de emancipar y adoptar, testamentar y ser tribunal en su caso. Derecho que se da mucho posterior tiempo quitado. Luego, si en la casa no existe igual autoridad, el menos igual dignidad. Esto quiere decir ubi tu carius ego cae. Y no había lazo más estrecho que el que ligaba a los miembros de una gens. Y ahora vamos a hablar qué es una gens. Cada gens tenía su jefe, juez, sacerdote y comandante militar. Y al inicio la familia era más vista que como una unión de gente que se quiere y así, era vista más bien como una propiedad. La gens no siempre significó familia, de hecho nunca lo significó. Es solo la familia nuclear, no una asociación de familias. Eso es la gens. El nacimiento de las instituciones domésticas en esta raza es anterior a la época en que se separaron sus diferentes ramas. Segunda, el nacimiento de las instituciones políticas es posterior a su separación. Luego, la clientela. Surge lo que es la clientela, que surge a partir de esta idea del pater, que es la autoridad, y es aquí donde se enlaza con la idea de que pater no significa padre, sino que va más ligado a la idea de autoridad. Autoridad también de sus hijos, en que la mayoría de casos era del padre, y de sus clientes. Que la clientela era un lazo sagrado que la religión ha formado y que nada puede romper. Una vez cliente de una familia, ya no es posible desligarse de ella. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien externo a la misma familia o gens puede incluirse y ponerse bajo la potestad del pater.
pero al hacerlo ya no se puede desligar. Bueno, luego habla de lo que es el concepto de fratria y curia después del de la gens, que son dos o más familias que unen en celebración de algún rito. Fratria y curia, la única diferencia es que uno es un concepto latino y el otro es un concepto griego. Y una tribu. Una tribu es más de dos fratrias o más de dos curias. Y Poulenges hace una, una idea en la que la religión griega y romana, una es más ligada a lo que es el concepto de la muerte y otra más a lo que está ligado a la naturaleza física. Bueno, después del concepto de la tribu está la ciudad, que es más de dos tribus, en el que no es una asamblea solamente de puros individuos, sino que es una confederación de varios grupos constituido antes de ella. Luego nos habla un poco sobre lo que es la fundación de Roma y cómo para la fundación de la misma se llevó a cabo un rito para poderse trasladar de donde estaban, pues la religión prohibía abandonar la tierra de los antepasados. Y cómo todas las ciudades se construían para ser eternas, ligado a la misma idea de que no podían abandonar la tierra en donde, o sea, de sus propios antepasados. Y nos habla un poco de lo que es la leyenda de Eneas o la Eneida y el culto al fundador. Los senadores pudieron degollarlo, Rómulo, pero no privarlo del culto a que tenía derecho como fundador. Eso es lo mismo, la misma idea del culto al fundador y de la idea de que no pueden abandonar su ciudad por mero respeto a sus antepasados. Eneida es un poema de Virgilio que canta a ese hombre que surca los mares para fundar una ciudad y llevar sus dioses a Lacio. Que este hombre sería Rómulo y Remo. Luego habla un poco de lo que es el altar de la ciudad, que es el Pritaneo, la comida en los ritos y en la política, que ya lo hablamos en el primer libro. Habla un poco sobre las fiestas y quien no asistía de la religión perdía derecho a la ciudad. Es como la religión es en parte lo que funda y lo que hace que la ciudad tenga sentido. Y la política siempre precedida o sostenida de la religión y seguida por la religión. Así, en tiempos de paz como en tiempos de guerra, la religión intervenía en todos los años. Luego habla sobre Montesquieu y cómo Montesquieu decía que los romanos subordinaban la religión al Estado. Y resulta imposible leer algunas páginas de Tito Livio sin quedar impresionado de la absoluta dependencia en que los hombres estaban en relación a sus dioses. Y más bien, o sea, la religión era un lazo material, el hombre se la había forjado y estaba gobernado por ella. Toda su vida estaba ocupado en calmarlos, paces de orum quocere. Estoy hablando un poco de la relación que tenía la política y la religión en Roma. Y cómo el sacerdote del hogar público ostentaba el nombre de rey, pritano o arconta. Y el altar, que volvemos a lo mismo, según la expresión de Aristóteles, le confería la dignidad al mismo rey, pritano, arconta, sacerdote del hogar público, etc. Ahora, al sostenerse solo de la religión, el poder del rey, una revolución derribaría la realeza en todas las ciudades. Los reyes primitivos habían desempeñado funciones de sacerdotes, los tiranos posteriores solo eran jefes políticos y solo a la fuerza o la elección debían su poder. Ahí nos habla un poco de lo que son los magistrados y cómo en Roma era una verdad reconocida que no se podía ser pontífice, se desconocía el derecho o recíprocamente, que no se podía conocer el derecho, se ignoraba la religión. Volvemos a la misma relación que tenía el derecho con la religión. Los rituales en los procedimientos de compraventa. Esto habla igual de solemnidades, ritos y cómo era imposible desligarlo del mismo derecho. También al inicio había un poco de rechazo al extranjero y tengo una cita escrita de Demóstenes
que decía que es necesario pensar en conservar su pureza a los sacrificios. Excluir a lo extranjero es velar por la ceremonia santa. Y aquí se nota un poco lo que es el propio rechazo al extranjero. Y cómo tener derechos estaba ligado a derechos a religión. Aquí hablo un poco de lo que es la patria y cito por ejemplo a Platón y a Sófocles y voy a hacer las citas. Platón: la patria nos engendra, nos sustenta, nos educa. Y Sófocles lo cita diciendo que la patria nos conserva. Esto quiere decir pro aris et posis. Ahí nos habla un poco de lo que es el destierro y cómo el destierro no parecía un suplicio más dulce que la muerte. Cómo sacar o desterrar a alguien era casi o igual o peor que la propia condena a muerte. También nos habla un poco de la conquista y cómo al momento una conquista privada pasa a ser pública y pasa a ser del propio vencedor. Cuando nos habla de las confederaciones, de las colonias, y aquí es cuando entra el concepto de los patricios. Eh, los patricios. Bueno, el patriotismo, amor a la gloria, amor al oro. Por muy fuertemente que estos sentimientos arraigan en su alma, el temor a los dioses domina sobre todo eso. Volvemos a lo mismo que es la patria. Y como los antiguos no conocían ni la libertad de la vida privada, ni la libertad de la educación, ni la libertad religiosa. Ahora, con todo esto se nos ingresa un nuevo concepto que es el de los patricios. Patricios, eh, patricios provenientes del mismo concepto de pater, y como estos son los únicos procedentes de religión y como los plebeyos no. Y eso se nota en las revoluciones que Coulanges habla en el capítulo nos habla de las revoluciones en el libro cuarto, que es ahí cuando nos habla de las 4 revoluciones que tuvo Roma y que voy a explicarles ahora. La primera revolución y la más importante para el propio derecho, que el profe igual nos ha explicado la diferencia entre Vicayón y Ius, es la de plebeyos contra patricios. En esta, primero que nada, inicia con el derrocamiento del rey. El rey, en el que se revoca el poder político al rey, dejándolo con derechos sacerdotales. Me corrijo. No es la primera revolución la de los patricios y los plebeyos, sino que es más bien la del rey. Y voy a hacer una cita en el que dice: en tiempos muy antiguos, los reyes tenían un poder absoluto en la paz y en la guerra. Pero luego unos, por propia voluntad, renunciaron a este poder y a otros se les arrancó por la fuerza. Y solo se dejó a estos reyes el cuidado de los sacrificios. Y es cuando surge el éforo, que es donde se le da mayor poder al Senado. Esa es la primera revolución y son las mismas revoluciones en Roma, Atenas y en Esparta. Son revoluciones hechas siempre por la aristocracia patricia, que dominaría mucho tiempo de distintas formas en distintas ciudades romanas. ¿Esto qué quiere decir? Que se le baja el poder a los reyes, se le aumenta el poder al Senado y es cuando los patricios llegan y cuando la aristocracia empieza a gobernar. Luego de esto, empiezan la discusión de las disputas y llega la segunda revolución, que va a ser una cita igual de Coulanges de la página 250. Los reyes sintieron frecuentemente la tentación de elevar a las clases bajas y debilitar a las gentes, y por eso se derribó a los reyes. La aristocracia hizo una revolución política solo para evitar una revolución social y doméstica. No obstante, el peligro subsistió. Y este peligro es el mismo que el cual derrocaría a esta misma aristocracia, que ahora sí hablamos de los patricios.
y cómo los patricios fueron, fueron perdiendo poder político y poder religioso y cómo fueron surgiendo, por ejemplo, la tribu plebeya, el tribuno de la plebe, y cómo el plebeyo fue adquiriendo mayor poder. Luego, la tercera revolución, que es de dos clases. Una clase quería que se conservase la constitución religiosa de la ciudad y que el gobierno siguiese en el poder de las familias sagradas. La otra que quería derribar las antiguas barreras que la colocaban fuera de derecho, la religión y la sociedad política. Y es esto mismo que estoy diciendo, en donde surge el tribuno y en donde se defiende al plebeyo. Y es cuando surge el derecho como público y transparente. Y el legislador pasa de representar a la religión a la decisión popular. La última decisión tomada por los sufragios del pueblo es el ley. Y surge la res pública. Res pública, es decir, la decisión del público. En otras palabras, surge la república. Y bueno, tengo otra cita de la página 299 del mismo libro. Los viejos principios en que la ciudad romana se había fundado se extinguieron. De esa antigua religión hereditaria solo quedaban las formas exteriores. Y como la política se impuso a la religión, y el gobierno de los hombres se hizo cosa humana. Esto volviendo al mismo concepto de cómo los plebeyos no tenían religión y cómo la religión anteriormente era necesaria para el derecho y cómo ahorita, gracias a la llegada de los plebeyos y del mayor poder de los plebeyos, cómo se separa la religión del propio poder. Es ahí en donde surge la laicidad. El día en que el hombre se libertó de los lazos de la clientela, vio levantarse ante sí las necesidades y las dificultades de la existencia. La democracia no suprimió la miseria, al contrario, la hizo más sensible. La igualdad de derechos políticos puso de manifiesto una desigualdad de las condiciones. Esto habla igual un poco de la clientela, pues el de Colanges nos habla de las condiciones en las que tenían a los clientes y cómo igual el pater fue perdiendo poco a poco poder. Esto ligado igual al poder público, visto más que nada en el poder privado, que es lo del pater, y la autoridad que tenía sobre los clientes. Y cómo Roma es la única ciudad que haya sabido aumentar la población con la guerra. Esto habla igualmente sobre el poder gigantesco e inmenso que tenía Roma. La conquista de los pueblos, habla un poco de la conquista de los pueblos y las condiciones en las que se hacían, la llegada del cristianismo, y esto igual lo hemos visto en clase, pero cómo llegó igual con Teodosio II, con Constantino I, y más que nada me gustaría hablar en general, ya de una conclusión, en cómo Roma como un imperio gigante, en, no solo un imperio, sino más bien cómo pasó de monarquía, república, imperio, y cómo mantuvo sus propias bases, adecuándose más que nada a lo que era el derecho, y cómo el derecho igualmente se va adaptando a la sociedad cambiante, tan cambiante que empezó a ser Roma, con la llegada del cristianismo, con todas estas discusiones políticas que surgieron entre patricios y plebeyos, y adecuándose más bien a la laicidad del propio Estado. Y yo creo que eso es más que nada lo que nos deja Fustel de Colanges en su libro. Me gustó bastante el libro, la verdad. Yo creo que igual cuando leí el libro este de Engels, en donde hace una cita igual a Fustel de Colanges, me di cuenta de la importancia y relevancia que tiene hasta ahorita este libro en el derecho, o mejor dicho, jurisprudencia romana. Y yo creo que sería todo. Me gustó mucho el libro y eso sería todo por hoy.